Ribera de Navarra, zona no vascófona según la ley del vascuence del gobierno foral. Un muro para el aprendizaje del euskera en la ribera, al que le están saliendo grietas. El rigor ha abierto, en ese muro ha abierto una grieta, ¿no? Ni txikitan ez nekien euskaraz, ez nekien ez da existitzen zela. Teres, de Tudela y de pequeña no sabía ni que el euskara existía. Es más, cuando le dijo a su padre que quería aprenderlo, este no lo entendía. Pero a pesar de los pesares, la realidad se ha impuesto y la lingua navarrorum se escucha hoy en la ribera. La urte hasi nintzen euskaraz ikastea, tuteran. La ribera es euskaldun gracias al trabajo de las ikastolas de AEK, del colectivo Euskaraz Bizi eta Ikasi y de iniciativas como Errigora. 12.000 inguru saldu dira. Euskal Herria osoan zehar eta oso konten gaude egindako lanarekin, ez? Un auzolán por el euskera que aúna soberanía alimentaria y apoyo a la lengua y que este año ha vendido 12.000 cajas y ha recaudado 151.000 euros que se destinarán al euskera en la ribera. Del Equito y venga para colaborar un poco pues para ayudar el euskera en esta zona y para trabajar un poco por el producto de la tierra. De Lasarte hasta Ablitas. Bueno, porque creíamos un poco en el proyecto. Auzolán por el euskara hoy en Ablitas. Voluntarios venidos de toda Euskal Herria trabajan rellenando las cajas de Errigora. Rellenan con productos de la ribera, productos de primera para alimentar el euskera. Errigora ha demostrado que la madre tierra nos da de comer y que la lengua madre nos une al margen de fronteras y leyes.